El fantasma errante. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Angelina. Angelina, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas? Gracias. Aguascalientes. Perfecto, aquí le vamos a... Aguascalientes. Así es, Sí, con el Zoom. Viva Aguascalientes. Sí, viva, ¿cómo de que no? Perfecto. Claro. ¿Qué nos quieres platicar? Y yo les quiero compartir la historia que vivimos aquí en casa con mi hija. Mi hija es una jovencita, como en ese tiempo tenía como unos 22 años, y siempre que yo salía de trabajar y tardaba días en llegar a la casa, ella me decía, que sabes qué, mami, siempre me espantan, siempre en las noches que tú no estás aquí, alguien llega, se para al lado de la cama, me jala la cobija. Entonces pues yo le decía, no, eso a lo mejor tienes pesadillas o estás soñando, deberías de encomendarte a Dios, deberías de persinarte. Y ella siempre me decía, es que cada que me persino, mami, siempre me atacan más. Entonces yo ya la empezaba a notar a ella más ojerosa, más cansada, y yo le decía, hija, ¿qué te pasa? ¿Por qué no duermes? Ay, mami, dices que siempre todas las noches me atacan. Pero yo dije, ay, ha de estar enajenada con algún programa, alguna película, ¿no? Sí. Entonces, en alguna ocasión, platicando con una tía que es cristiana, le platiqué todo el asunto de mi hija y me dice, ¿sabes qué? Dice, ella necesita que le hagamos oración y que le hagamos un desalojo. Entonces, pues yo estaba así como, pues ahora sí que ignorante en el tema, porque pues uno nada más se encomienda a Dios y pues hasta ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, invitamos aquí a la casa a la tía y a un pastor. Sí. El pastor, ya cuando me dijo mi tía, te lo voy a comunicar y platicarle qué está pasando en tu casa. Entonces ya cuando me comunican con el pastor, le digo, es que ¿sabe qué? Digo, es que mi hija siempre dice que en la noche llegan y se le paran a un lado, y todo le platiqué, que le jalaban la cobija, que lo más grave fue que en alguna ocasión le intentaron ahorcar. Pero pues yo era incrédula, yo tristemente o lamentablemente pues yo no le creía a mi hija. Entonces el pastor me dijo que tenía que comprar un aceite extra virgen de oliva, sí. Sí. Entonces cuando ya llegaron, para esto le digo a mi hija, ¿sabes qué? Mañana no vas a ir a la... Ella iba a terminar su prepa. Le digo, ya mañana no vas a ir a la escuela porque va a venir mi tía y vamos a tener visita, pero haga de cuenta que le dije una grosería, no sé, un insulto, porque se para bien molesta y me dice, no, ¿cómo crees? Yo me tengo que ir a la escuela, pero así agresiva. Ella no es así. Decimos entonces, bien prendida, ¿no? Sí, así haga de cuenta que le dije algo feo, ¿no? Sí. Entonces, ese día en la noche me dice, quédate a dormir conmigo porque tengo miedo. Sí, no pasa nada. Y ya, entre pláticas y pláticas, pues se quedó muy dormida. Otro día en la mañana, gracias a Dios, se le hizo tarde y ya no alcanzó a levantarse para ir a la escuela. Y ya para eso, ya en la tarde llega el pastor con mi tía, y estamos sentados en la sala, y mi hija se le quedaba viendo mucho al pastor. Y se empezaba a reír, pero era una risa muy burlona. Sí. Entonces, ya cuando empezó ella a reírse, dice el pastor, ¿por qué no hacemos una oración antes de seguir con la plática? Oye, amiga, pero aparte la risa la notabas tú como que era fuera de ella, ¿no era normal en ella? No, es que no había motivo para que ella se riera. Okay. Estábamos sentados, ellos iban llegando, no tenían ni 5 minutos de haber llegado a casa. Se sentaron en el sillón y entonces ella lo veía, el señor se le quedaba viendo a mi hija y ella lo veía y se agachaba y se reía, pero como burlándose despacito. Entonces pues eso ya fue así como, pues no había motivo para que se riera. Sí, entiendo. Para esto dice el pastor, bueno, dice, pues antes de seguir la plática vamos a hacer una oración. Sí. Y ella nos pone de pie y le dice a mi hija, levanta tus brazos al cielo, levántalo lo más que puedas. Y ya mi hija levanta los brazos, pero riéndose, burlándose. Cuando mi hija levanta los brazos, empieza a bailar, se empieza a contonear de un lado a otro y se empieza a reír. Entonces el pastor empieza a hacer una oración y se le queda viendo a mi hija
le toca la frente y el pastor empieza a hablar en voz alta, empieza como a gritar: no me importa quién seas, no me importa de dónde vienes, tú no perteneces aquí. Cuando él empieza a hacer eso, le pone la mano en la cabeza, sí, y mi hija empieza a reírse, pero una carcajada que se lo juro que porque lo vi, lo creo. Sí, sí. Creo que existe eso. Mi hija se empieza a tambalear. Mire, le cuento y otra vez quiero llorar porque de verdad fue tan feo. No te preocupes, amiga. Estás en confianza aquí con tus amigos. Muchas gracias, Nachito. Y se empieza mi hija a tambalear y lo empieza a retar con la mirada a mi hija. Uh-huh. Mi hija de estar riéndose, sí, lo empieza a retar con la mirada, pero en ningún momento bajaba los brazos. Uh-huh. Entonces, entre mi tía, que es cristiana, y el pastor, empezaron a hacerle la unción del aceite, sí, hablando se podría decir que en lenguas, porque era pues un idioma que pues yo nunca había escuchado. uh-huh. Entre ellos hablaban, oraban, gritaban, y entre ellos más oraban, entre más pedían luz, pedían sanación, desalojo, todo eso, sí, mi hija empezaba a gritar, pero era una voz cavernosa, sí, eran unos gritos que le salían como del pecho, pero haga de cuenta como que los mezclaba su voz con uh-huh, como con no sé, un animal en brama, no sé, pero era una voz cavernosa que se burlaba, que sí, se reía. Sea lo que te refieres, amiga, se oía como si alguien estuviera hablando a través de un tubo. Exactamente, sí, así era una voz hueca, así como, uh-huh, pero fuerte. sí. En ese momento que le empiezan a untar el aceite de oliva en las plantas de las manos y en la frente, Ajá. empieza a gritar, pero de verdad se lo prometo que la boca se le abrió más de lo normal. Sí. Era una boca que, porque lo he visto en las películas, créame que era algo así. Uh-huh. Cuando ella empieza a gritar, empieza a querer vomitar, pero en ningún momento bajaba las manos. Uh-huh. Cuando ella empieza a gritar y a vomitar, el pastor gritaba más fuerte: en nombre de Cristo Jesús, tú no eres de aquí, retírate, vete al lugar que te pertenece. Uh-huh. No sé, era como una pelea entre los gritos del pastor, la oración de mi tía y los gritos de mi hija. En ese momento, cuando ella se desvanece hasta el suelo, porque de estar de pie gritando y bramando, así como bufando, Ajá. se desvanece hasta el suelo. Sí. Cuando cae al suelo empieza a vomitar espuma, pero era una espuma espesa. Sí. Pero era bastante espuma la que empieza a vomitar. Cuando ella está vomitando esa espuma, Sí. pues estábamos aquí en casa, era mi hija, mi mamá, mi papá y yo, y aparte las dos visitas. Ajá. Nosotros tres estábamos en oración así lejos de ellos, tres, porque éramos 3 y 3. Cuando ella cae al suelo y empieza a salir esa espuma espesa, blanca, espesa por su boca, Sí. se empieza como a desguanzar, así a desvanecer y queda así como desmayada, pero en ese momento empieza un olor fétido, espantoso por toda la sala, que venía de con ella, y el pastor empezó a hacer oraciones y hablar en idiomas. Mi tía, que le comento es cristiana, ella empezaba a patalear, a pisar así el suelo horrible. Eran pues muchos idiomas raros que entre ellos se decían. Uh-huh. Cuando eso pasa, mi mamá pues va y limpia a mi hija, porque mi hija queda entre la espuma, su cara entre el suelo, la espuma y ella. Sí. Mi mamá le empieza a limpiar su cara. Uh-huh. Cuando mi hija se endereza, de verdad se lo juro, ya no tenía ojeras, ya Sí. el tono de su piel ya era rosadito. Normal Y casi. sí, pero ella quedó como en posición fetal llorando y Ujú. lloraba y lloraba. Sí. Entonces pues yo ya la abracé. En eso que yo la voy a abrazar, se viene como un aire helado entre ella y yo, Uh-huh. y hice como la expresión de escalofrío. Sí. Y ya pues para no hacer el cuento largo, ya abracé a mi hija, la limpiamos. Pues yo estaba llorando con ella porque pues fue muy impresionante todo lo que vi, todo lo que escuché. Claro.
En ese momento pues ya pasaron que le gustó unos 5 o 10 minutos, que ya mi hija se recuperó, ya empezamos a hacer oración, ya todos más tranquilos, y mi tía se agarró llorando, pero era un llanto muy desconsolador. Pues ahora sí que todos estábamos llorando de miedo, de todo lo que se estaba viviendo. Ya que pasaron esos minutos, dice el pastor, nos hace así como la señal aparte, que si se podía salir la niña de la casa. Entonces le digo a mi hija, oye, ¿sabes qué, Fanny? ¿Por qué no te vas a tener un refresco para invitarle? Pero ella nos veía con cara de qué pasó, porque pues ella no, o sea, perdió la noción de todo. Entonces se sale ella, la mandamos a que se salga de la casa. Sí. En eso el pastor sigue haciendo una oración más fuerte, y empieza a ungir con sus manos el aceite de oliva por las paredes. Sí, sí. La casa, su casa, Gracias. es de 2 pisos. Sí. Entonces, al momento que sube la escalera y empieza a ungir y a orar en la parte de arriba, que no había nadie, se escucha como, ¿qué le gusta? Como unas 20, 30 gentes corriendo para todos lados. Se escuchan el montón de pasos que corrían para todos lados en la parte de arriba, y él empezaba a gritar, ustedes no son de aquí, en nombre de Cristo Jesús, retírense a donde les toca, al abismo. O sea, empezó a decir muchas cosas. Sí, lo reprendió. Sí, reprendió, exactamente. Pero en la parte de arriba era así, horrible. Entonces baja el pastor, pues ya como desencajado de su cara, y nos dice, ¿quién duerme en la habitación de la derecha? Le digo, no, pues yo, y a veces con mi hija. Me dijo, es donde está más cargada. Dice, de ahí viene todo. Ay, dije, pues es que si yo nunca había visto nada. Y pues mi hija, la que me decía, mami, es que en las noches se paran al lado de la cama. Y yo, ay, no, le digo, es que está soñando. Yo siempre, pues nunca le creí. O sea, tristemente, cuando le cuentan a uno esas cosas, pues uno dice, ay, seguro vio una película, o seguro le contaron. Pero pues muchas veces son ciertas, son situaciones que realmente pasan, y a los que la vivimos lo creemos. Para esto me dice el Señor, el pastor me dice, ¿y quién duerme en la habitación de la izquierda? Le digo, mi hijo. Me dice, suba y apague todos los aparatos. O sea, el pastor no tardó ni 5 minutos en subir a hacer la oración ahí arriba. Y cuando subí, todos los aparatos electrónicos estaban prendidos. El juego de mi hijo y su componente de música, tenían las charolas de los discos salidas, la tele prendida, o sea, todo estaba prendido. Sí. Entonces, pues sí, me dio mucho miedo, subí, tuve que desconectar todo, porque ni siquiera metí charolas, ya nomás desconecté la fuente principal y ya todo se apagó. Sí. Entonces, cuando ya antes de que llegara mi hija, dice el pastor que era un demonio que traía ella, y que lo traía muy arraigado. Dice, el aire frío, porque me dijo que porque cuando abracé a mi hija brinqué, le dije, es que sentí como un aire frío que me dio mucho frío. Me dice, ese era un aire, era de un demonio que traía a tu hija, y era el demonio del suicidio. De tu hija, a lo mucho, dice, en un mes más se iba a quitar la vida. Mira. Porque los demonios la estaban atormentando tanto que ella ya llevaba meses sin dormir, eran unas ojeras pero profundas. Y pues vuelvo a lo mismo, uno a veces es ignorante en ese tema, y pues siempre hay que buscar ayuda, de verdad, siempre hay que buscar ayuda. Claro que sí. Gracias a Dios eso ya pasó como unos, que serán 4 años, y pues siguen asustándose en la casa, tenemos aquí como visita de más, porque pues no se quieren ir. Luego de repente se ven sombras. Tenemos un duendecillo por ahí también, aquí en Aguascalientes. Aguascalientes es como tierra de duendes. Entonces, pues sí, aquí hay uno que luego da lata. Salen volando los zapatos, o luego de repente se oye que mueven trastes, pero pues se acostumbra uno a eso. Ay, amiga, pues, ¿qué te digo? Una historia impresionante. Nada más te quisiera pedir que no te acostumbres a vivir con eso, porque vuelve a agarrar fuerza, la manifestación vuelve a agarrar fuerza, y se dice que cuando el demonio
es expulsado y se va. Sí. Si en un momento dado regresa y ve que la casa está limpia, dices yo soy de aquí y regresa. Sí. Cuando digo limpia, me refiero a que no hay ningún resguardo, no hay nada que le impida regresar, y si regresa más fuerte. Entonces yo te quiero pedir de manera muy personal, porque me impactó tu relato, te quiero pedir que no dejes de orar, que no dejes de armonizar tu casa, pon alabanzas, traten de no pelear, hay que mantener todo muy limpio, porque sabes que en serio esto que tú viviste me impresiona, sobre todo porque fue de un momento a otro que ustedes decidieron, bueno, pues ya vamos a hablarle a mi tía, y mi tía habló con el pastor, y si no lo hubieran hecho, amiga. Sí, es cierto. No, me quedo sin hija, no calles, me vuelvo loca. Así es. Entonces es importante que no dejes que esto vuelva a tomar fuerza, que no te olvides de hacer oración. Acuérdate de que aquí se recomienda. Que nos dijo, esto no tiene con una, hay que darle seguimiento, hay que ser más fuertes en oración. Sí. Pero pues típico mexicano, ¿verdad? Ya uno cuando ve que se soluciona la cosa, que ya estuvo, sí. Ya fue. Correcto, sí. Pues es contra lo que hay que combatir, es lo que hay que luchar, amiga. Acuérdate que aquí se recomienda mucho el Salmo 91, pero yo siempre les digo que del Salmo 91 hay que entender sus palabras. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Esto qué significa? El abrigo del Altísimo es estar bajo oración, es estar siempre esperando que el Señor te proteja, ¿no? A ti y a tu familia. Sí. Entonces no te salgas de ahí, porque si te sales puede ser peligroso. Hay que hacer mucha oración, amiga. Créeme que fue una experiencia tan fea, tan paranormal, tan increíble, que yo le pido a Dios que no me la repita. De verdad, se lo juro. Pues hagan oración juntas. De verdad, te lo digo en serio, amiga, porque hemos tenido testimonios de gente que, como tú lo dices, no, pues ya se solucionó, órale otra vez. No, esto ya no puede volver, porque si vuelve va a regresar muy fuerte. Hay que impedirlo, claro. Y la manera, pues es un tanto sencilla, la verdad es de que las cosas no se nos dificultan cuando entendemos la razón de ser. Entonces yo te sugiero, amiga, que junto con tu hija, con tu mamá, con los que habiten en esa casa, hagan oración para que siempre les proteja. Claro que sí, gracias. Muchísimas gracias por habernos compartido esta dura experiencia. Horrible, sí, muchas gracias. Pues saludos a toda la gente desde acá de Aguascalientes. Que estés muy bien, amiga, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vaya, con qué relato nos vamos, un testimonio que en verdad nos dejó me puso la piel chinita, Gina. Y ya tenemos aquí en la línea, ¿cómo te llamas? Soy Adán. Adán, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas? Ya les había llamado de Irapuato, Guanajuato. Presente aquí Irapuato, el lugar de las fresas, ¿verdad? ¿Y qué nos quieres contar, Adán? Bueno, es un relato que, pues de hecho sucedió hace ya algunos años, cuando yo apenas estaba chiquillo. De hecho se suscita este relato porque yo le platiqué a mi papá que les había marcado, y a ellos les ocurrió un caso muy extraño ahí en la casa, y me gustaría contárselos. Perfecto, Adán, a ver, vamos a empezar. Claro, bueno, mira, esto se suscita un día en la noche. Para esto mi papá, su cuarto de él está conectado con la sala, y en la sala tiene un ventanal demasiado grande, que es como de 1,80 m, como por 2 metros de largo, que da al patio delantero de la casa. Entonces nos comentaba mi papá que él esa noche pues está algo cansado, pero se acordó pues que no cerró las cortinas que son del ventanal, y mi mamá para esto ya estaba acostada. Entonces así fue y se durmió. Entonces nos cuenta que él, entre dormido, soñó que estaba una persona ahí, que estaba una persona parada por fuera,
parada en la parte entre el ventanal. Entonces él como que fue tanta la impresión que se empezó como a despertar. Para esto mi papá se gira hacia donde está mi mamá, y mi mamá ya estaba como entre despierta, recargada, un poco sentada en su almohada, y le comenta a mi mamá: oye, ¿qué crees que tuve un feo sueño? Sentí y siento como una pesadez en el cuerpo, y soñé que hay una persona afuera de la ventana. Para esto mi mamá le rectifica y le dice: ¿qué crees? Que yo estoy viendo una persona ahí, y me levanté porque soñé lo mismo. Mira, voltea para allá. Y mi papá en eso voltea, y precisamente ven una persona que está del otro lado de la ventana, y mi papá estaba tan atónito de lo que estaba viendo. De hecho, él no daba crédito a lo que sus ojos veían, y que los dos lo sintieron. Entonces para esto mi papá pues no es un hombre que tenga miedo. De hecho, cuando él ve que algo no anda bien, pues a la carrera, de hecho él tiene pues un arma en su buró. Sí. Él para estos casos siempre la tomaba y se iba, pero él sentía que él me explicó que él sentía que no era lo mismo, que él sentía que no era una persona. De hecho, yo le quiero comentar, hace años, en el 2004 falleció mi abuelito. Sí. Y él quedó un poco mal con él, porque aquí en la casa se hace una fiesta el 22 de noviembre, que es la fiesta de Santa Cecilia. Sí. Y mi abuelito días antes había estado con él y le había dicho: oye, hijo, vas a la casa por mí, porque yo quiero venir a la fiesta, para estarme un rato aquí. Hay una danza que se llama Danza del Torito, y a él le gusta mucho esa danza. Le dijo: vas por mí a la casa para que yo pueda ver el torito. Mi papá le dijo: sí. Pero realmente mi papá es una persona que es muy obsesionada con el trabajo, y se acordó, pero dijo: yo no pude ir a recogerlo. Sí. Entonces ese mismo día en la noche le comentó a un amigo que mi abuelito estaba en el hospital internado. Para esto, en esa ocasión mi abuelito falleció, y él quedó como en deuda con él por ese gesto que no pudo hacer con él, y él trae en su conciencia que era mi abuelito. Sí. el que estaba ahí parado en la ventana. Okay, o sea, piensan tus papás que tu abuelito como se quedó con este deseo de ir a este lugar y no pudo recogerlo tu papá, entonces ahí sigue rondando. Es una idea que él trae, porque de hecho él, como está el taller de su trabajo, como es un negocio familiar, estaba a un lado. La verdad, él se salía lo que era en las noches, pues él pidiéndole a Dios que se le apareciera a mi abuelito para pedirle perdón, cosa que nunca se daba. Esto ya sucedió como en el 2006, 2 años después, y de ahí se empezaron a oír ruidos en la parte del techo, como si una persona estuviera. Mi papá igual decía, yo me subía, no miraba a nadie, es muy extraño. Para esto le digo que se suscitaron varias escenas, varios casos. En una ocasión, mi cuñado vive al otro lado de la casa de mi papá. Mi cuñado fue y le dijo a mi papá, dijo: oye, Joaquín, ¿qué crees que me comenta mi papá? Me preguntó, pues él sin saber, que si tenía muchos problemas. Y yo para esto le digo: ¿por qué me dice papá? Dice: pues yo vi a Joaquín en la parte de atrás, sentado en la escalera, porque teníamos una escalera atrás, por la parte de atrás del patio trasero que subía al techo de la casa. Y decía que lo había visto ahí sentado, que hasta él le habló, pero como él tiene gallinas, sí, él se levanta desde las 3 de la mañana, 4, a aventarles comida y a asustar a los gatos. Y dice que de allí
lo miraba sentado y el señor le decía al que estaba ahí sentado, dijo, Joaquín, ¿madrugaste, Joaquín? ¿Vieron entonces a esta persona sentada? Sí, de hecho, estaba sentada en lo que era la parte, de la escalera, que era el suegro, el papá de mi cuñado, y constantemente él cuando fue a decirle a mi papá, a mi cuñado, que si tenía muchos problemas, le dijo, no, dijo, yo de hecho me dormí temprano ayer, dijo, y yo ya no me levanto para nada, y yo no tengo que subir para el techo. Dijo, sí hemos oído ruidos, pero ya no me subo por lo mismo de que me subo y no encuentro a nadie. Entonces, para esto el vecino le seguía suscitando el mismo hecho de que salía y miraba a la persona, pero en varias ocasiones miraba cuando esta persona se paraba y como que caminaba hacia abajo de la escalera, y ya se le perdía. Pero de hecho para el vecino era algo muy extraño, y ya cuando pues él vio que ya no era algo normal, pues se espantó demasiado, que pues decía, va a pasar y va a pasar y va a pasar. Para esto nos comentaba que todavía a la actualidad se sigue, hace un año todavía se seguía suscitando esto, pero el señor, tanta fue su terror que en esa parte donde daba su casa con la de nosotros, en la parte de la escalera, mandó poner una barra para ya no ver hacia el lado de nosotros, para ya no ver esta persona, porque él decía, yo sé que si me levanto, estoy seguro que va a estar ahí. De hecho, mi papá le decía, párate a esa hora y ve y fíjate y vas a ver que esta persona va a estar sentada ahí. Para mi papá sí fue algo curioso y sí fue algo inquietante para poder ir y asomarse. Pero para este caso él ya no tenía las palabras, por si era mi abuelito el que estaba ahí, sí. Ya no tenía las palabras para poder hablar con él. Y claro que su reacción fuera la misma valiente que tenían cuando él acababa de fallecer, porque él falleció en el 2004. Y esto hasta la fecha, creo, le digo, hace un año mandó poner la barda el señor. Y aún ahorita, de hecho, la parte del techo ya es un taller, ya lo tenemos como taller. Y mis sobrinos siguen diciendo que se oyen pasos, porque yo ya no vivo ahí. Pero dicen, tío, si se viene usted a dormir aquí, se siguen oyendo los pasos en el techo. De hecho, mi abuelito a veces se sube porque le decimos, pues sí, se oyen pasos arriba, y rápido se sube pero no encuentra a nadie. Como le digo, esto ha hecho que pasen casos extraños, no muy seguido, en la parte de la casa de abajo. En una ocasión estaba yo con mi sobrino jugando con los celulares. Tenemos un tronquito de un árbol que mochamos. Yo estaba sentado ahí, él estaba sentado enfrente de mí, pero completamente en el suelo. Estaríamos como a ni 1 metro de distancia. Yo creo que nuestros pies casi se podrían tocar. Para eso estábamos viéndonos en el celular, cuando de pronto sentimos que algo pasó entre los dos. De hecho, se trompezó hasta con mi pie. Para esto no nos dijimos nada más nos quedamos viendo. Él se paró y me dijo, ¿sí sentiste? Le dije, sí, hijo. ¿Qué sentiste tú? Dijo, yo sentí que alguien pasó entre nosotros. Y yo traía en la mente decir, ya te vi, o mando una señal para saber que eres tú, mi abuelito. Pero sentí como que era un desafío y la verdad no me animé. Y es una cuestión que me dijo mi papá, a ver, habla, pregunta, que si a pesar de los años, puede ser que mi padre esté aquí por ese hecho que yo le dije que iba por él y realmente no fui, y él falleció. Fíjate que más bien aquí tu papi se quedó con este pendiente él mismo porque se sintió mal de no haber ido por tu abuelito. Sin embargo, no creo que haya sido una preocupación tal que por este motivo se haya quedado en este plano físico. En dado caso que así sucediera, lo más conveniente, Adán, es decirle así,
con las palabras muy claras a tu abuelito que él ya no pertenece a este plano, que prosiga su camino y que ya no se quede en este lugar, porque yo siento que el pendiente más bien quedó para tu papá. Tu abuelito ese mismo día se puso mal, entonces quizá aunque él hubiera ido a recogerlo, no hubiera podido ir porque ya estaba malito, ¿no? Entonces, si fuera así, lo más conveniente es que tu mismo papá le diga que ya continúe ese camino, que lo amó muchísimo, que siempre lo va a recordar, pero que él debe seguir ese plan de trascendencia que se tiene preparado para todos aquellos que dejan de existir en este plano físico. Ok, sí, porque de hecho era la duda que él traía, porque también en lo que pensaba, él dijo, y si yo me paro y me voy a la escalera como él dice, y no es mi papá y es otra persona, ¿cuál sería mi reacción o el susto que me di? Como él es hipertenso, dijo, nada más me espanta y me da un paro cardíaco y quedo yo allí. De hecho, su mejor opción de él fue mandar quitar esa escalera. Ah, ok. Entonces era algo que sí lo perturbaba mucho. Sí, pues le digo que nosotros no estábamos atentos a ese caso hasta que mi cuñado le empezaba a comentar que su papá seguía viendo a una persona ahí sentada y que le hablaba. En ocasiones, en varias ocasiones él vio cuando le decía Joaquín, eres tú, Joaquín, madrugaste. Para esto pues ya me miraba que la persona se paraba y se iba para abajo de la escalera, y a mi vecino lo perturbaba porque decía, ¿y si es una persona ajena a la familia y les hace daño? Pero él decía, al día siguiente me voy a dar cuenta, por si pasa algo voy a oír gritos. Pero no, todo seguía normal. Para esto pues era tanta su perturbación también de nuestro vecino, que le dijo a su hijo, ¿sabes qué? Especialmente ahí, ponme una barda, porque él de hecho no tiene bardeada su parte de atrás, las bardas son de los vecinos, y ahí exactamente ahí solamente puso la barda para ya no ver hacia nuestra casa. Ok. Bueno, pues entonces dale esta recomendación a tu papá para que ya esté más tranquilo. Y sí tienes razón, el hecho es de que si tuviera la certeza que fuera tu abuelito, pero si en vez de esto que él espera es la aparición de un ser, de algo que lo pueda espantar, imagínate la consecuencia. Él ya está ahorita predispuesto, entonces sí es conveniente que le recen, que le digan que continúe su camino si es que él está todavía aquí. Y pues vamos a estar muy atentos a lo que tú nos digas, Adán, y nosotros agradecemos que te hayas comunicado y que nos hayas compartido esta experiencia. Igual, muchísimas gracias. ¿Podría mandar un saludo? Por supuesto. Le quiero mandar un saludo a mi esposa que me está escuchando, y a mis hijos, y a mi papá y a mi mamá. Y un saludo también a ustedes, Gina, Nacho, gracias, y gracias por permitirme este espacio para contar mi relato. Gracias a ti por confiar en toda la familia peludomaniaca y platicar lo que ocurrió en tu familia. Muchísimas gracias. Hasta bendiciones. luego. Muy bien, amigo. Buenas noches. Buenas noches. Mariana, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas? De Estado de México. Perfecto. Oye, ¿qué municipio? Teotihuacán. Ah, mira, ahí también hay mucho que contar. Y en esta ocasión, ¿qué nos vas a platicar, Mariana? Bueno, había una ocasión, ya tiene mucho tiempo. Tiene como unos 3 años. Pero vivíamos en una colonia que se llama La del Valle. ¿Sí? Y en la madrugada yo y mi cuñada siempre esperábamos a mi esposo. Y en una ocasión, pues ahí según decían que habían brujas y todo. Y en una ocasión, no podíamos dormir. Y salimos, estábamos afuera, eran como las 2 de la mañana. Y pues empezamos a ver arriba y estábamos platicando de las brujas y todo. Y de repente se escuchó que cayó como si hubiera caído un marrano, en la troca del vecino. Y nada más se veía así como que cayó del cielo de repente, pero se escuchaba como un puerco, pero no había nada ahí cuando habíamos salido. Uh-huh. Y luego nos metimos corriendo porque estábamos bien asustadas, y luego nos dijeron que era una bruja. Uh-huh.
porque ahí se aparecían nahuales o así. Una vez igual cuando salí a tender una ropa, ya era igual tarde, porque yo trabajaba y nada más me daba tiempo de llegar a limpiar en la noche. Y ¿cómo se llama? Y yo volteé, pero había visto a un perro, pero tenía como cabeza de humano, con cabello largo. Oh. Y volví a voltear, pero porque como que no, o sea, no caía en cuenta de lo que había visto. Y volví a voltear, y cuando volteé ya veía yo un humano que se estaba rascando, o sea, como perro, y me metí corriendo, y ya desde ahí se me quitó la maña de salir en la noche y todo, y después nos fuimos de ahí porque veíamos muchas cosas. Ok, oye, además de esto que nos comentas, ¿qué otras cosas vieron? Pues se escuchaban así como cadenas, o pues luego se veían sombras ahí en ese lugar de donde era la casa, se veían como sombras, se veían muchas cosas, pero se veían más así como de las brujas o todo eso. Oye, ¿y sí el motivo por el cual cambiaron de domicilio fue Sí. ¿Ya? Sí, pero después nos fuimos a vivir a una casa donde resultó peor porque yo me acababa de aliviar y se escuchaba más seguido de que iba una bruja. Bueno, eso es lo que nosotros pensamos, que iba una bruja y rascaba arriba y rascaba las ventanas y todo. Se sentía una vibra muy pesada en esa casa donde nos fuimos a rentar. Vaya, ¿y ahí sí se quedaron algún tiempo? No, tampoco no duramos, nos salimos a los 2 meses porque se escuchaba muy feo, se sentía muy feo la vibra en la noche. Oye, no pero nos dejaba ni dormir, de que empezaban a rascar el techo, o se escuchaban hasta puercos arriba en el techo, como guajolotes, se escuchaba muy feo. ¿Y ahora donde viven ya no les pasa nada o también? No, aquí ya no, ya donde nos movimos ya no ha pasado nada ahorita. O sea que era cuestión de la casa, no que ustedes se llevaran alguna energía. Ajá, yo me imagino que sí era cuestión de la casa, porque de ahorita donde estamos, pues no se siente nada, ni hemos visto nada. O sea, todo está muy tranquilo. Vaya, pues Mariana, pues sí que tienes experiencia y dices, no, preferimos cambiarnos de casa a seguir viviendo estas cuestiones que son inexplicables, que uno las vive, pero no logras entenderlas ni también soportarlas, ¿no? Entonces, sí, qué la bueno. Verdad, sí. Oye, amiga, ¿y si había miedo del acecho de las brujas en aquella época cuando nos narras esto de que se escuchaban cosas arriba del techo? ¿Sí había acecho de brujas? O sea, ¿se sabía que habían atacado a algunos niños o ya sabes las leyendas? Ajá. En la segunda casa que les cuento donde nos cambiamos, sí. De hecho hace muchos años habían fallecido 2 niños, o sea, un niño amaneció muerto en el patio, pero hace muchos años después nos contaron, y igual otro niño igual amaneció morado. Bueno, es lo que cuentan, que en ese entonces amaneció un niño morado y un niño amaneció en el patio morado. Y entonces fue cuando nos dimos cuenta que entonces sí era una bruja, porque igual había un árbol muy grande, muy grandote. Uh-huh. Estaba bien enfrente de nuestra casa donde estábamos rentando. Sí. Y un vecino había visto cómo había bajado algo grande al árbol. Él igual creía que era una bruja y todo, y nos fue a avisar que había algo, que había bajado algo muy grande, que porque se veía hasta la silueta negra. Pero nosotros no podíamos tirar el árbol ni nada porque pues no era decisión de nosotros, sino de la dueña de la casa. Claro, sí. Pero entonces se supone que aprovechaba el árbol, la sombra del árbol, para ahí como que esconderse, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Sí, se sentía muy feo, la verdad sí. No, qué miedo. Ok. Híjole, amiga, pues qué bueno que todo quedó en una historia que nos acabas de compartir y yo te agradezco mucho. Sí, el acecho de las brujas, por lo menos esto que nos has narrado, sí es un tanto característico de ellas, así que posiblemente sí se daba la existencia de este ser, ¿eh? Sí, la verdad sí. La verdad yo lo dudaba mucho porque, bueno, yo nací en Estados Unidos y pues allá no se cuentan ese tipo de leyendas ni historias. Ajá. Pero cuando lo empecé a vivir, que ya escuchaba y todo, la verdad sí dije, no, sí, la verdad sí es cierto.
Eso es, amiga. Claro. Sí. Mariana, pues nosotros te agradecemos que lo hayas compartido. Sí, muchas gracias. Que tengan buena noche. Que estés Igualmente. muy bien, amiga. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahora nos vamos a ir hasta Austin, Texas, donde ya se encuentra Gilberto listísimo para contarnos su vivencia. Gilberto, ¿cómo estás? Buenas noches, Gina. Ya tuve la oportunidad de contar un relato acerca de lo que pasó con mi abuela. Ah, ok. Y ahora tienes otra experiencia. A raíz de eso, sí, hace algunas 2 semanas, creo. Muy bien. Y A hoy raíz de lo que pasó con mi abuela, siguieron pasando muchas cosas. Yo era una persona muy escéptica. Oye, fíjate, Gilberto, que hiciste algo que tu voz se apagó un poquito, entonces, si puedes hablar más fuerte. Oye, bueno, ¿ya me escuchas ahí? Sí, ahí está excelente. Ok. Bueno, mira, la vez pasada que hablé con ustedes, les conté el relato de lo que pasó con mi abuela. Sí. Yo era una persona muy escéptica que no creía, pero pues tampoco dudaba, ¿verdad? de todo esto, de lo sobrenatural. Sí. A raíz de eso, empezaron a pasar muchas cosas. ¿Cómo qué? Estuvimos viajando casi por toda la República, y en una de esas ocasiones nos tocó viajar a Veracruz. Cuando llegamos a la construcción donde iba a hacer una construcción nueva, iban a hacer un banco en Catemaco. Sí. Llegamos, éramos 7, 8 personas. Okay. Éramos 8 personas, entonces llegamos, nos instalamos, y ya cuando íbamos a iniciar labores empieza a llover. Entonces, cuando ya llega la noche, todos estábamos listos ya para dormir. Estábamos en una construcción, en una ¿cómo se llama? Una caseta, como una choza que construimos, que habilitamos para quedarnos a dormir ahí en la construcción. Se dieron las 12 de la noche cuando una gallina con sus pollitos. Una gallina con sus pollitos pasó por donde iba a ser toda la construcción y se perdió en una palmera que estaba ahí dentro de la construcción. Pues todos lo vimos, ¿verdad? Todos lo vimos, las 8 personas que íbamos. Entonces, pues al siguiente día estábamos todos preguntándonos qué era, ¿verdad? Y en el transcurso del siguiente día llegó una persona ya adulta, adulta como de algunos 80 años, ¿verdad? Preguntándonos qué íbamos a hacer. Y le digo, no, pues vamos a hacer un banco. Entonces dice, ¿y no han encontrado dinero? Le digo, no vamos a encontrar nada. Y pasa el siguiente día, y igual, pero no conmigo, o sea, otra persona igual adulta también pregunta lo mismo para otro de mis compañeros. Y así transcurrió toda la semana. 4 personas distintas preguntando que si no habíamos encontrado dinero. Y pues yo me quedé pensando, o sea, qué es lo que estaba pasando ahí. Claro. Entonces, una persona que nos asistía, que nos daba de comer, Sí. yo le pregunté, le digo, oye, una persona así
se la escribí tal cual era, tal cual estaba la persona, ¿verdad? La persona que me tocó era una señora de no, como de entre 80 y 81 años. Y así tal se la describí, y se me queda mirando con un asombro. Dice la señora: oye, pero esa persona ya murió. Uh-huh. Ya murió. Entonces digo, no me diga eso. Pues claro. Me quedé bien sorprendido por lo que me dijo, que ya había fallecido. Y igual le comenté a las otras personas, y dice: pero esos señores ellos ya murieron, ¿cómo es que los vieron? Le digo: pues es que llegaron allá a la construcción y llegaron preguntando que si no habíamos encontrado nada. Le digo, y contestándole nosotros, ¿verdad? No encontramos nada. Entonces, no sé qué pasó, que el proyecto lo cambiaron solamente de lado, donde originalmente iba a ser el estacionamiento. Solamente lo movieron el proyecto para el frente, y esa palma no se tumbó, no se movió. La iban a utilizar como fachada. El lunes nos tocó descansar. Sí. Tocó descansar, entonces yo me quedé en la construcción y los demás muchachos se fueron para Monterrey, porque no se iba a poder trabajar porque estaba llovía demasiado. Y en ese mismo lunes, en la construcción de enfrente, curiosamente el operador de la máquina retroexcavadora encontró una jarra con monedas de oro. Sí. Y fue y me la enseñó a mí, y él se fue, él dejó la máquina ahí tirada. Yo las vi físicamente, las monedas, y ya de esa persona que dejó la máquina, ya de ahí ya no se supo nada, se fue. Entonces pues son muchas cosas que pasaron en ese lapso de las 2 semanas que yo estuve ahí, porque realmente no se pudo trabajar en esa construcción, y nuestros jefes pues optaron por regresarnos para Monterrey. Entonces no sé a qué se deba o por qué nos han pasado todo este tipo de cosas. Fíjate, algo extraño que dices, ¿no? Cuando supe que ya estaba muerto, pues se te eriza la piel, ¿no? Sí, y fíjate que a un lado de esa construcción estaba una escuela, solo que no recuerdo el nombre de esa escuela. La máquina que estaba escarbando ahí que estaba haciendo excavación ahí en la construcción donde estábamos nosotros, quebró la barda, o sea, con la máquina rompió la parte de la escuela. Uh-huh. Ya la última noche que yo me quedé ahí, yo salí al baño, pues es que yo me quedé solo, los demás muchachos se fueron, y yo me tenía que quedar porque tenía que cuidar la maquinaria, la herramienta que habíamos llevado. Sí. Y tenía que esperar a mis compañeros, y yo estaba escuchando el programa en esa ocasión, y yo me quedé dormido escuchando el programa. Sí. Me quedé dormido, entonces no sé, le bajé un poco el volumen, pero yo como a eso de las 2 o 3 de la mañana, y yo escuché un ruido, y yo me levanté al baño. Había un portátil ahí en la construcción, y cuando voy a dirigirme hacia el baño, en el hueco ese que abrió la máquina, yo miré a una niña.
miré una niña muy bonita, la niña, Sí. pero no me dio miedo ni nada. O sea, me quedé, entré al baño y como quiera cuando salí yo dije, pues si la niña anda ahí todavía, yo la voy a ver qué va a pasar por el otro hueco. Pero solamente la miré que pasó por todo ese hueco, pero por el otro lado nada más vi sus pies que iban por encima del suelo. No Iba flotando. No era una persona, era una niña, pero era una aparición, ¿verdad? Un fantasma, pero a mí no me dio miedo. A mí no me dio miedo en lo absoluto. Yo estaba tranquilo. Dije yo, pues le voy a tener más miedo a un muerto, a un vivo que a un muerto. Oye, ¿sí es verdad esto? ¿Le tienes más miedo a un vivo que a un muerto? En serio que sí, porque pues han pasado muchas cosas, me han pasado muchas cosas en la vida. Y realmente te hace más daño una persona que una persona que está en vida que una persona que ya falleció. Pero en ocasiones el espanto es mucho, ¿eh? Pero Gilberto dice, no, yo más miedo a los vivos. Oye, Gilberto, pues muchas gracias por habernos compartido este relato. Sí, pues muchas gracias y por tomarme la llamada y pues espero que estén bien todos por allá, Gina. Pues aquí estamos todavía en Estados Unidos, a ver hasta que Dios diga. Pues claro que sí, hay que echarle muchas ganas y encomendarnos. Peludomaniaco de corazón. Oye, tú estás en Austin, Texas, y originario ¿de dónde eres? De Monterrey, Nuevo León. Entonces, saludos a la familia por si te están escuchando en Monterrey. Creo que sí me están escuchando. Yo creo que por ahí mi madre les va a hablar para contarles algo. Ya más que ella, como ella no sabe cómo agregar los contactos en WhatsApp, yo le voy a decir cómo para que les platique todo lo que le ha pasado también. Muchas gracias, Gilberto, que tengas excelente noche. Igualmente también para ustedes, Gina, y para tu compañero que está ahí en cabina. Gracias, Nacho. Amigo. Claro que sí. Muchas gracias por tomarme la llamada y pues saludos a toda la gente que de allá en Monterrey, a todos los peludomaniacos. Señor, claro que sí. Bueno, muchas gracias, que estés bien. El fantasma errante.